y tuvimos la oportunidad de acercarnos a la presentación de Los Niños del Humo, de Aitana Castaño y Alfonso Zapico. Esta presentación tuvo lugar en la librería La Pilarica de Mieres, librería que, como podéis ver, está absolutamente bien surtida, no solamente en lo referente a libros, sino su pequeña parte de cómic, y en la que puedes encontrar alguna cosa un poco especial, como domino el mundo de más. Os dejamos aquí con un pequeño resumen, un pequeño compendio de lo que fue esta presentación de la periodista y Alfonso. Porque siempre queda con un pie dentro, siempre se preocupa por lo que pasa, siempre está pendiente de qué manera puede echar un cable, si es que puede echar un cable alguna vez a algo. Y esto yo creo que es interesante también. Y hay un montón de asturianos fuera de Asturias que tienen un ojo en Asturias y que tienen un ojo en los Cuenques, pensando en, si no ya en volver, es envolver a través de lo que sea, a través de... Yo, por ejemplo, vuelvo a través del libro de Aitana también, porque con estos dibujos vuelvo. No te quites méritos, que también es tuyo, ¿eh? Y es verdad que, bueno, los que estamos fuera sí que lo vemos, yo creo que lo vemos casi con un poco más de pena que los que están dentro. Porque pasa más tiempo entre que vamos y volvemos, cuando volvemos parece que cambia todo más rápido, y los que estamos fuera, yo sí que tengo, por ejemplo, la sensación de que cuando vuelvo, ya no estoy. Porque es verdad que yo ya no conozco los bares, ya no conozco los vecinos, ya no conozco la gente, y digo, bueno, no puede ser, ¿no? Que pase el tiempo y que yo ya no pertenezca a esto. Como no me resigno y que hay un montón de gente y asturianos que están fuera y que no se resigna y que se empecina en no quedarse fuera, pues volvemos con esto, por ejemplo. Bueno, esto sí que estoy interesante porque, claro, yo no tengo pinta de picador, pero es verdad que yo sí que en Francia, que siempre hablamos de la paella y del sol y del flamenco y de los toros, yo sí que me esfuerzo mucho por explicar y por hacer un poco de pedagogía y decir, no, yo vengo de un sitio que es muy diferente, el clima no es lo que tú crees, la gastronomía no es lo que tú crees, y la forma de vida allí es muy específica y es muy interesante, y yo voy a explicártela, y por eso dibujo los libros que dibujo, y por eso cuento las historias que cuento, porque es verdad que conmigo también van los Cuenques, y van con todos los asturianos que van fuera, ¿no? Y por eso yo creo que, bueno, pues el que no haga libros hará otra cosa, pero al final todos exportamos, y no exportamos escala de carbón ya, exportamos un poco el territorio. Pero bueno, cuando vamos fuera, o cuando vamos afuera y en Gijón, pues bueno, es que la gente lo mire de otra manera y que la gente venga aquí. Aquí hay cosas que nos hacen súper especiales. Para bien y para mal, ¿eh? Pero bueno, especiales, entonces bueno. ¿No hay los más guapos de Asturias? Bueno, pues sí, porque ahora bajábamos nosotros precisamente por el valle de Río Turbio y estaba atardeciendo y era una cosa preciosa. Entonces, bueno, chicos, pues sí, somos guapos, hay que saber venderse. Entonces, después a mí también mucha rabia que también nos equiparen a los Cuenques con ciertas cosas, ¿no? Que no parezca nada mal a nadie, esto voy a decir ahora, pero a mí me da mucha rabia que piensen que los Cuenques es un osa, o que piensan que los Cuenques es los sindicatos, o que piensan que los Cuenques es no sé qué. No, los Cuenques son eso, claro, son sindicatos, son políticos, son ideas políticas y es un osa, pero es muchísima más gente. De hecho, este libro, una cosa que hicimos pues yo, salvo Aníbal, que fue, bueno, por razones, o sea, si en vez de ser Aníbal el alcalde hubiera sido Luis María y en la foto saldría Luis María. Pero bueno, más allá de eso, este libro habla de gente corriente, que ya la gente que hizo los Cuenques. La gente que hizo los Cuenques no tiene nombres y apellidos ni cargos. O sea, la gente que hizo los Cuenques es mi abuelo, que yo el comandante Saito y Jesús Castaño, y sale en una camiseta que traigo de normal, hoy como traigo a Alfonso, no traigo camiseta de mi abuelo. Y son mis abuelos y son mis abueles y mi padre y mi madre y somos nosotros al final los que hicieron los Cuenques. El 99,9% de la gente de la cuenca eso, no lo que nos digan que somos. O sea, a mí me gusta decir que tenemos un nacionalismo de nacionalismos. Hay un sociólogo alemán que trabaja en la Universidad de Oviedo, Kohler, que dijo que cuando él llegó a Asturias se encontró que había dos nacionalidades. Eran los vaqueiros, que es una nacionalidad ya pues ancestral, y los de la cuenca. Y los de la cuenca, lo gracioso es que los de la cuenca cada uno un padre y una madre, y nunca mejor dicho. Mi madre es de Llanes, bueno, de Ribadedeva, y mi padre es de la cuenca. Yo por ahí tengo RH negativo, ¿eh? Pero el mismo modo, la madre es de Valladolid y el padre es de Córdoba, que es como ser 100% de la cuenca, que tu madre es de Castilla y tu padre andaluz. Andaluces, extremeños, como tú decías, andaluces de la zona de Córdoba, de Espiel, de Pueblo Nuevo, de todo eso, vinieron miles. En Moreda hay unas los palombines en Moreda son todos de Arroyo la Luz, de un pueblo de Cáceres, casi todos de la barriada, de Galicia, de Portugal incluso, muchos también de la zona del País Vasco, rebotados del País Vasco, de Cataluña, tal. Entonces eso nos hace que a ti te digan ¿dónde es? Y tú digas de la cuenca. Soy de la cuenca. Además es muy gracioso porque decimos soy de la cuenca y después, como sabes, que dices, ¿pero de dónde es? ¿De Mieres o de la cuenca? Porque no decimos las cuencas, decimos soy de la cuenca.
y después ya, ¿de la cuenca buena o de la mala? Bueno, ya. La abuela paterna y el padre ¿Para cuándo sale el de la balada del norte, la tercera? Porque para el año que viene. Para el año que viene. Tengo que terminar para después de verano, saldrá para Navidad del año que viene. Para Navidad. O sea, queda un año justo. ¿Y es el último al final o...? No, hay 4. Hay 4 al final, Hay bien. Hay 4, pero el cuarto es el último ya. Y por supuesto agradecer tanto a Alfonso como a Aitana el tiempo que nos dedicaron e incluso el pequeño dibujito que nos hizo Alfonso con motivo de nuestra visita. Y por supuesto agradecerle una maravillosa entrevista que vais a tener muy pronto la ocasión de ver. Pues yo soy Aitana Castaño, la autora de los relatos, que dibujó excelentemente a Alfonso. Y nada, Los niños de humo y un compendio de 37 relatos, 10 de ellos reales y 27 que no son reales, son de ficción, pero todos de ellos están anclados en la realidad, en alguna historia que me pasó a mí por estas calles de las cuenques. Y una manera para los de las cuencas de recordar cosas que te pasaron en la familia o que pasó a tus vecinos, y para la gente de fuera y una manera, espero que sea una manera de que conozcan un poco mejor a las cuenques y sobre todo la gente que conformamos estas cuenques. Así que nada, de Editorial Pez de Plata, que apostó por nosotros, y la verdad estamos encantados con el producto que quedó. Solo falta que al hacer así huela a humo, que yo creo que un poco huele, ¿eh? Pero bueno, es lo que falta solo. Vale, ¿y Alfonso cómo lo convenciste? No, Alfonso fue fácil de convencer. La verdad que Alfonso y yo nos conocemos desde hace muchos años y era como algo que nos llevaba la vida a trabajar juntos. Entonces yo lo llamé por teléfono y le dije: Alfonso, tengo una idea, ¿qué te parece? Sí, y no me dejó acabar la frase, me dijo sí. Entonces fue muy fácil. Y el trabajo con él, pues nada, que os voy a decir, que no sepáis, Alfonso, que es una maravilla. O sea, este libro es muy guapo, porque yo creo que es guapo, los relatos son guapos, pero este libro lo hacen único los dibujos de Alfonso. Los dibujos de Alfonso son los que hacen que esto sea un libro para tener en casa y para disfrutar de los santos y de los relatos.